En la boda de mi prima me negaron el micrófono porque solo hablan los exitosos. Así que pasé el video donde confesaba cómo mi tía falsificó los documentos de mis abuelos para robar la herencia. Me pregunto qué tan exitosa será al final de esto. Mi familia siempre ha sido de esas que presume de tener un apellido respetado en la comunidad. Pero si uno rasca un poquito bajo la superficie se da cuenta de que lo único que nos une es la hipocresía maquillada de sonrisas y el resentimiento disfrazado de tradiciones familiares. Crecí acostumbrado a ver cómo mi madre tenía que agachar la cabeza frente a su hermana mayor, Marisol, como si fuera una especie de reina matriarcal a la que todos debíamos rendirle pleitesía solo porque había logrado montar una oficina de bienes raíces y mandaba a su hija a un colegio privado. Según ella, era la viva imagen del éxito, aunque todo el mundo sabía que se la pasaba endeudada hasta el cuello, y que su fachada de mujer ejemplar se sostenía únicamente en chismes, poses prestadas y un marido con el doble de arrugas que de carácter. Aún así, nadie le decía nada, ni cuando humillaba a mi madre delante de la familia por tener un trabajo de clase media, ni cuando se refería a mí como el primo que no salió tan brillante. El punto de quiebre empezó cuando mi abuelo enfermó. Él y mi abuela habían trabajado toda su vida para comprar una finca en las afueras de Houston. No era un palacio, pero tenía su historia. Ese rancho era el orgullo del abuelo, un pedazo de tierra que representaba cada sacrificio que hicieron cuando llegaron a este país. Me acuerdo que cuando íbamos de niños, él nos llevaba a caminar por el lindero, nos hablaba de sembrar árboles de nuez, de construir una cabaña con nuestras propias manos, de dejar un legado. Yo era de los pocos que lo escuchaban de verdad, que regresaba sin que me llamaran, que ayudaba a podar, que me ensuciaba las manos con ganas. Los demás, incluidos mis primos, iban solo para tomarse la foto y salir corriendo. Pero al final, a la hora de la verdad, nada de eso importó. Cuando mi abuelo falleció, todo lo que había jurado dejar equitativamente entre sus hijas terminó en manos de Marisol. Al principio, nadie entendía cómo había pasado. De un día para otro, ella ya estaba en posesión total del terreno, había vendido una parte a una empresa que hacía piscinas y la otra la había hipotecado para remodelar su casa. Lo raro era que el testamento nunca apareció. Supuestamente se había perdido en medio del dolor familiar. Yo me tragué la sospecha durante un tiempo. Quería creer que, aunque todo apuntara a ella, quizá había habido un malentendido, o que el abogado del abuelo simplemente no lo había registrado bien. Pero con el tiempo empezaron a salir detalles que no cuadraban, firmas distintas en documentos de venta, fechas manipuladas en transferencias de propiedad, testigos que nadie recordaba haber visto en la lectura del testamento. Era como si alguien hubiera reescrito la historia a conveniencia y nadie tuviera el valor de preguntar por qué. La gota que colmó el vaso llegó de la forma más absurda. Durante la despedida de soltera de Camila, mi prima, hija de Marisol. Se emborracharon tanto que una de las amigas grabó todo el evento para subirlo a Instagram después. Yo no estaba invitado, obviamente, pero alguien me pasó una copia del video. No sé si fue un descuido o un acto de justicia divina, pero en uno de los clips, ahí estaba Marisol, sentada con una copa de vino, riéndose a carcajadas y diciendo, literalmente, que fue pan comido falsificar las firmas de los viejos, y que si alguien lo descubría, pues que se jodan, total ya están muertos. La risa que soltó después fue tan despreciable que me revolvió el estómago. Guardé ese video como quien esconde dinamita. Sabía que con eso podía hacer explotar todo, pero también sabía que no debía usarlo en caliente. No valía la pena tirar la bomba solo por sacarme la rabia. Quería que doliera, que se sintiera. Y entonces llegó la boda. Camila iba a casarse con un tipo con cara de LinkedIn y apellido de Country Club, en una ceremonia que parecía más un desfile de egos que una unión sincera. Toda la familia fue invitada, incluso nosotros, aunque más por obligación que por afecto. A mí me pusieron en una mesa lejana, casi junto al baño portátil, como para recordarme que no pertenecía a su mundo. Pero aún así fui, porque algo me decía que era ahí donde tenía que soltar la bomba. Cuando empezaron los brindis, me acerqué a la organizadora y le pedí decir unas palabras. Ella sonrió incómoda y me dijo que solo hablarían los que habían hecho algo importante en la vida. Esa frase me la tatué en el cerebro. Solo los exitosos.
Me volví a sentar sin decir una palabra, agarré mi whisky y esperé. Sabía que en algún momento pondrían un video de la infancia de los novios, una recopilación de recuerdos cursis con música instrumental y abrazos falsos. Aproveché un descuido, metí mi USB en la laptop del DJ y reemplacé el archivo con el mío. No hubo necesidad de hackeo ni trucos, solo esperé y dejé que la pantalla hiciera su trabajo. De pronto, en vez de aparecer Camila en la playa con un cubito de plástico, apareció Marisol, con los ojos vidriosos y diciendo con esa voz de borracha arrogante que todo fue más fácil de lo que imaginaban. Que su hermana nunca se iba a dar cuenta y que el abogado del abuelo ni revisaba lo que firmaba. La gente dejó de masticar, los mariachis se quedaron en silencio y la cara del novio se transformó en piedra. Camila lloró más que en toda la ceremonia religiosa, y Marisol se levantó gritando que eso era un montaje. Yo no dije nada. No lo necesitaba. La verdad ya estaba ahí, plantada frente a todos, escupiéndoles la mierda que fingieron no ver. Ese fue el principio. Apenas eso. Lo demás estaba por comenzar. Porque si algo he aprendido, es que la mejor venganza no es solo mostrar la verdad. Es quedarse de pie mientras todos la ven y no mover un puto dedo para detenerla. Actualización 1. Pasaron apenas 2 días después de la boda cuando comenzaron a llegar los primeros mensajes, y no fueron precisamente felicitaciones. El primero en llamarme fue uno de mis primos, un pusilánime que siempre ha actuado como perrito faldero de Marisol. Empezó el discurso con un tono pasivo-agresivo, diciendo que me había pasado de lanza, que una boda no era lugar para esas cosas y que pude haberlo hablado en privado. Yo escuché todo sin interrumpirlo, con el teléfono en altavoz mientras recogía los platos sucios del almuerzo, y cuando terminó de vomitar todo su sermón familiar. Le respondí con un simple ¿y cuándo chingados me han escuchado ustedes en privado? Colgó sin decir más. Luego vino el desfile de indirectas, mensajes de voz fingidamente preocupados, y publicaciones en redes donde hablaban de la familia que destruye desde adentro. Pero entre tanta mierda disfrazada de diplomacia, hubo algo que sí llamó mi atención, un mensaje de Marisol, directo, sin filtros, donde me decía que lo que había hecho no solo había arruinado la boda de su hija, sino que había cruzado una línea que jamás debía cruzarse, y que estaba dispuesta a demandarme si no reparaba el daño moral causado. Me reí con tal fuerza que casi escupo el café que tenía en la boca. ¿Daño moral? ¿De parte de una mujer que se burló de mis abuelos muertos en cámara mientras alardeaba de robarles? Lo que ni ella ni nadie sabía era que eso no era todo lo que tenía. El video fue apenas la punta del iceberg. Había pasado meses reuniendo pruebas, pero no como alguien obsesionado ni con sed de venganza ciega, sino como alguien que sabía perfectamente que no bastaba con una humillación pública. Si uno quiere joder de verdad, tiene que asegurarse de que la otra persona no tenga por dónde zafarse. Así que en ese mismo periodo en que ella organizaba la boda de su hija como si fuera una coronación real, yo estaba visitando la oficina del registro de propiedad del condado, comparando firmas, buscando fechas, reuniendo copias de los documentos de venta, y sobre todo, identificando los documentos donde aparecían los nombres de mis abuelos y las autorizaciones de transferencia que supuestamente ellos firmaron cuando ya estaban en cama, enfermos, dopados con morfina o simplemente muertos. En uno de esos archivos, incluso encontré algo tan descarado que me costó procesarlo, una renuncia voluntaria a la propiedad firmada por mi abuela, con una fecha que coincidía con el día exacto en que ella estuvo hospitalizada y bajo monitoreo constante. Revisé el acta de defunción, la historia clínica, y confirmé que ese día ni siquiera podía sostener un lápiz, menos aún firmar un documento legal. Tuve que contener la rabia muchas veces. Me daban ganas de soltar todo de una vez, publicar los documentos, armar un escándalo más grande todavía, pero decidí ir con calma. No por miedo, sino porque empecé a entender que cuanto más avanzaba, más evidente se volvía el patrón. No era un desliz o una jugada inteligente como ella solía decir, era un puto esquema. Había vendido en secreto 3 lotes del rancho, hipotecado parte de la propiedad usando como aval la firma de mis abuelos.
Una firma que yo mismo tenía en libretas viejas y que no coincidía ni por asomo con la usada en los documentos, y había creado una empresa fachada para transferir el dinero a cuentas personales. Y por si fuera poco, había utilizado el nombre de una tía ya fallecida como testigo en uno de los contratos. No sé si fue estupidez o descaro, pero eso fue lo que me dio la pista final. Con toda esa información organizada, llamé a un viejo amigo que trabaja como paralegal en una firma local. Le conté el caso, sin mencionar nombres al principio, solo para medir el terreno. Cuando terminé de explicarle, me dijo sin rodeos que había suficiente material para levantar una demanda civil y abrir una investigación penal. No solo por fraude, sino por falsificación, apropiación indebida, y hasta por uso indebido de documentos notariales. Le pasé los archivos para que los revisara con calma y él me prometió consultarlo con uno de los abogados de la firma, especializado en litigios de familia y herencias. Ese mismo día me fui a casa con una sensación que hacía años no sentía, la certeza de que esta vez no iban a callarme, ni a minimizarme, ni a ponerme en la última mesa como si fuera basura. Pero lo más gratificante vino después, cuando, sin planearlo, empecé a recibir mensajes en privado de otros familiares. Nada público, claro, porque nadie tiene los huevos para plantarse frente a Marisol cuando todavía creen que puede pagarles una cirugía o meterles un contacto en alguna empresa. Pero sí me escribieron. Una prima lejana me confesó que también sospechaba del origen de los préstamos que Marisol hacía a algunos familiares a cambio de firmar papeles sin leerlos. Otro tío me dijo que había intentado comprar parte del terreno cuando mi abuelo aún vivía, pero que Marisol le pidió que se hiciera el loco con la fecha del contrato. Incluso una antigua amiga de mi madre, que trabajó de secretaria en una notaría, me escribió diciendo que había visto circular copias alteradas con sellos falsificados en nombre de uno de los testigos de la supuesta venta. Era como si, después de tantos años, la podredumbre empezara a salir sola. Ya nadie lo decía en voz alta, pero se notaba que empezaban a verla como lo que siempre fue, una estafadora con zapatos de diseñador. Con toda esta mierda bien documentada, armé un archivo gigante en Google Drive. Lo dividí por carpetas, evidencia gráfica, registros notariales, cronología de transferencias, audio del video original y capturas de pantalla de los mensajes donde ella se jactaba de haber ganado el rancho. Le puse contraseña, le di acceso solo al abogado y a mí, y me preparé para lo que vendría. No iba a enviar la demanda todavía, no. Lo que hice fue algo más sutil, más venenoso. Envié una copia del enlace, sin contraseña, a dos personas claves, un reportero de una página local de Houston que siempre anda detrás de escándalos de corrupción con sabor familiar. Y una ex empleada de Marisol que fue despedida sin indemnización ni explicaciones cuando estaba embarazada. No puse nombres, no dije nada. Solo mandé el enlace, con un mensaje corto, mira esto. Por si te interesa. Sabía que con eso la mecha estaba encendida. Y lo mejor era que ella aún no tenía ni idea de lo que se venía. Seguía creyendo que el video había sido todo. Que eso era lo peor que podía pasarle. Pobrecita. Ni se imaginaba que apenas estaba en la primera escena de su puto funeral social. Actualización 2. Pasaron unas 7 semanas después del desastre de la boda cuando la primera consecuencia real empezó a materializarse, y fue más dulce de lo que me habría atrevido a imaginar. Todo comenzó con una llamada del mismo abogado que había revisado la carpeta de pruebas que armé con tanto cuidado. Me citó en una pequeña oficina ubicada en el downtown de Houston, una de esas construcciones antiguas con paredes de ladrillo visto y olor a café barato. Me senté frente a él, cruzando los brazos mientras sostenía el impulso de preguntarle si ya podíamos proceder. Él, sin rodeos ni palabrería, me soltó lo que esperaba: vamos a levantar la demanda civil esta misma semana, y si el fiscal del distrito no es un imbécil, en menos de un mes estará firmando una orden de investigación penal. Esto no es un chisme familiar, es fraude registrado. Es robo documentado. Y tú lo tienes todo. Me dio una carpeta sellada con copias físicas de la demanda para que firmara, y cuando lo hice, sentí que una parte de mí respiraba como si llevara años bajo el agua. No habían pasado ni 5 días desde la radicación de la demanda cuando ocurrió lo que todavía me da risa al recordarlo.
La oficina de bienes raíces de Marisol, esa misma que ella presumía en cada cena como mi legado, amaneció con una cinta amarilla del sheriff en la entrada. Lo supe por una foto que me mandó una excompañera de universidad que casualmente pasaba por ahí. Se la mandé de inmediato al abogado y él solo respondió perfecto. Resulta que, tras recibir el informe del abogado y revisar los documentos anexos, la oficina del fiscal no solo tomó en serio la acusación, sino que la combinó con 2 reportes anónimos que ya habían recibido meses atrás sobre actividades sospechosas en esa misma empresa. Lo que vino después fue casi cinematográfico. Agentes del condado entraron con una orden de allanamiento buscando todos los documentos relacionados con la sucesión de mis abuelos, las transferencias de propiedades y cualquier registro contable vinculado a los lotes vendidos bajo firmas adulteradas. No tardaron en encontrar lo que buscaban. En un archivador oxidado, mal guardado como si de verdad creyeran que un candado barato podía esconder décadas de porquería, hallaron documentos originales con firmas evidentemente falsas. Varias hojas notariales con errores burdos en fechas, y, la joya de la corona, un recibo de transferencia bancaria directo desde una cuenta de la empresa de Marisol a una cuenta personal en su nombre por más de $80,000, el mismo día en que vendió un lote del rancho a nombre de la familia. Esa noticia corrió como pólvora. Al principio fueron solo murmullos entre vecinos y conocidos. Pero bastó que un blog local publicara una nota titulada Corredora Inmobiliaria investigada por fraude a sus propios padres para que el teléfono de Marisol no parara de sonar. Intentó hacer control de daños, llamando a clientes, dando explicaciones mal ensayadas en sus redes sociales, diciendo que era víctima de una campaña de difamación, pero ya no estaba en control. La gente, que hasta hacía poco la admiraba por su esfuerzo y elegancia, empezó a voltearle la cara. Algunos de sus contratos más grandes fueron cancelados en cuestión de días. Incluso uno de los bancos con los que trabajaba para tramitar préstamos retiró su respaldo y bloqueó sus líneas de crédito. El efecto dominó había comenzado. Lo que yo había querido lograr con la exposición pública se estaba cumpliendo paso a paso, y sin necesidad de que yo levantara la voz otra vez. Solo había que dejar que la verdad se encargara de devorarla. El colapso no se limitó a lo profesional. A nivel personal, las grietas comenzaron a hacerse visibles. Su esposo, un hombre de esos que siempre parecía vivir en piloto automático, que asentía a todo lo que ella decía y que jamás en su vida le había llevado la contraria en público, empezó a ausentarse de casa. Según me contaron por un familiar que todavía le sigue dando likes a todo lo que ella sube, el tipo se estaba quedando en un motel del otro lado de la ciudad, porque necesitaba pensar. En otras palabras, estaba buscando una salida sin cargar con la bomba. Camila, por su parte, regresó de la luna de miel en silencio. Nada de historias con filtros de mar azul ni desayunos con pétalos. No. Volvió y se encerró en casa, evitando salir o ver a nadie. La última publicación suya en Instagram fue una foto vieja de su graduación, con la frase "La gente solo busca destruirte cuando estás arriba", a lo que le comenté desde una cuenta secundaria "o cuando robas desde abajo". Me bloqueó a los 10 minutos. Y aún así, lo mejor vino cuando me senté con el abogado para decidir la siguiente jugada. Él me explicó que, dado el nivel de pruebas y la magnitud del daño, podíamos solicitar una medida cautelar para congelar los bienes que aún estuvieran a nombre de Marisol o de su empresa. De modo que no pudiera venderlos ni moverlos mientras durara el juicio. Me pareció perfecto. Redactamos la petición y la presentamos. Una semana después, el juez aprobó la medida. Eso significaba que no solo no podía seguir vendiendo propiedades del rancho, sino que tampoco podía tocar los fondos obtenidos por aquellas ventas fraudulentas que aún no se habían dispersado. En otras palabras, la estaba ahogando lentamente, pero sin romperle los huesos de una. El dinero que tanto le gustaba exhibir ahora estaba atrapado en cuentas supervisadas, y la empresa que tanto presumía ya no podía operar sin la lupa encima. A esas alturas, algunos familiares empezaron a cambiar de tono. Los mismos que me llamaron resentido y oportunista ahora se acercaban con frases como "tú sabes que yo siempre supe que algo no estaba bien" o "yo nunca confié del todo en ella, pero no quise hacer olas". Me daban ganas de escupirles en la cara, pero solo sonreía con ese gesto que aprendí de Marisol, fingido,
plástico, tan frío que corta. No les debía explicaciones, ni tampoco perdón. Ellos se sentaron en silencio mientras ella nos robaba. Que ahora se tragarán su culpa. Yo, por mi parte, seguí alimentando el fuego desde donde más duele, el terreno emocional. Comencé a mover los hilos para recuperar lo que legalmente me correspondía como parte de la herencia. El rancho que tanto cuidé en mi infancia no podía seguir en manos de una criminal disfrazada de mujer de negocios. Solicité formalmente que se revisara la validez del testamento alternativo presentado por Marisol, argumentando que había sido producto de manipulación, coacción y falsificación. El juez aceptó abrir el expediente. Esa fue otra estaca en el ataúd. Mientras todo esto ocurría, Marisol intentó, por última vez, tenderme una trampa. Me mandó un correo con tono conciliador, diciendo que éramos familia y que nada justificaba la destrucción total. Me ofrecía un acuerdo privado, sin juicios, sin prensa, sin abogados. Decía que si aceptaba, me daría una parte justa del terreno, e incluso estaba dispuesta a transferirme una de las propiedades restantes si retiraba la denuncia. Cerré el correo, lo imprimí y se lo entregué al abogado como prueba de intento de negociación ilícita. Él se rió y me dijo que cada vez la estaba cagando más. Yo no tenía prisa. Sabía que lo que estaba construyendo no era solo justicia, era una caída con nombre y apellido. Y cuando finalmente tocara el fondo, ni su apellido, ni sus trajes, ni sus fotos editadas, ni sus seguidores comprados, ni siquiera su hija con cara de porcelana rota, podrían rescatarla del lodazal en el que ella misma se había metido. Lo mejor de todo es que aún me quedaban piezas por mover. Esto apenas era el segundo acto. Y el tercero, ese sería el que haría que hasta los que alguna vez me ignoraron, se quedaran sin palabras. Actualización 3. Habían pasado casi 6 meses desde la boda. Desde aquella noche en la que proyecté el video frente a toda la familia y donde empecé a arrancarle la careta a una mujer que durante años había fingido ser el centro moral y financiero de todos. En ese medio año, la imagen de Marisol se había desmoronado tan rápido que ni los más fieles defensores se atrevían a nombrarla sin desviar la mirada. Pero lo que sucedió en la primera audiencia fue lo que realmente terminó de romper cualquier ilusión que todavía pudiera quedarle a alguien de que esto se trataba de un malentendido entre parientes. Yo llegué puntual al tribunal, con una carpeta bajo el brazo y los zapatos que mi abuelo me regaló cuando cumplí 18. Me senté en la segunda fila, justo detrás del abogado que llevaba el caso, con los brazos cruzados y sin abrir la boca. Ya no había necesidad de discutir con nadie. Todo estaba ahí, frente a la ley, a punto de exponerse ante un juez que, por fortuna, no se dejó marear con dramatismos baratos. Marisol apareció con una de sus bufandas caras, esa que solía usar cuando quería lucir sofisticada, pero que ahora parecía una soga colgándole del cuello. Su cabello perfecto estaba desordenado, las raíces sin teñir, y el maquillaje le marcaba aún más las ojeras. Detrás de ella, su abogado, un hombre calvo, pálido y evidentemente incómodo, revisaba unos papeles como si buscara en ellos una salida que ya sabía que no existía. Yo no necesitaba decir nada. Era su turno de defender lo indefendible. El juez, un tipo robusto, de cejas gruesas y voz de fumador crónico, ni siquiera se tomó la molestia de presentaciones largas. Lo primero que hizo fue preguntar directamente si la acusada reconocía su firma en los documentos de cesión de propiedad. Marisol intentó empezar con un bueno, su señoría, lo que pasa es que, pero el juez la interrumpió, seco y sin rodeos, no le estoy preguntando su opinión ni su historia, ¿reconoce esta firma o no? Se hizo un silencio largo, asfixiante. La sala no estaba llena, pero sí había suficientes testigos, algunos vecinos, un periodista de un medio local y, para mi sorpresa, una antigua amiga de la familia que había trabajado con mi madre en limpieza de casas. Todos miraban sin pestañear. Marisol bajó la cabeza, murmuró algo que apenas se entendió. El juez pidió que repitiera, y con la voz apenas audible, respondió que sí. Sí, reconocía la firma. El abogado hizo un gesto, como si ya hubiese perdido el caso en ese momento. Pero no era solo eso. El fiscal, un hombre de mirada aguda y tono neutro,
pidió que se exhibieran los correos electrónicos que yo había entregado semanas antes, donde Marisol daba instrucciones explícitas a su secretaria sobre cómo rellenar las formas con el formato viejo de la firma de la abuela y que no se preocupara por la fecha porque igual nadie la iba a revisar. Las palabras eran literales. Estaban escritas. Existían. Y ahí estaban, proyectadas en una pantalla, leídas por un funcionario del Estado frente a ella, a su hija y a su esposo, sí, el mismo hombre que juró que no se iba a meter. Que ahora no podía hacer otra cosa que hundir la cara entre las manos. En ese momento, y solo en ese momento, supe que no había regreso. Hasta entonces todo había sido preparación, exposición, empujones al borde del abismo. Pero verla ahí, sin argumentos, sin poder soltar ni uno solo de sus discursos manipuladores, sin apoyo familiar que le diera una palmadita en la espalda, fue, honestamente, indescriptible. Durante años, ella había humillado a mi madre, la hizo sentir menos por no tener casa propia, por no llevar ropa de marca, por haber criado a sus hijos como se pudiera. La había acusado de conformista, de ser la hermana débil. Decía, y esto lo recuerdo como si lo hubiera dicho ayer, que en esta vida hay quienes nacen para obedecer y quienes nacen para mandar. Y ahora, la que siempre se creyó intocable, estaba respondiendo ante un juez por falsificación, fraude sucesorio y apropiación indebida de bienes familiares. El fiscal pidió una restitución parcial inmediata, argumentando que existía riesgo de fuga financiera. El juez, sin dudarlo, ordenó congelar de inmediato todos los activos líquidos de Marisol y exigió la entrega inmediata de los títulos de propiedad de las parcelas aún no vendidas. Mi abogado me dijo en voz baja, mientras tomaba nota, que eso equivalía a quitarle las llaves de su propio reino. Su negocio, ya de por sí moribundo, no iba a sobrevivir a esa orden. Y como si todo eso no fuera suficiente, el periodista que estaba presente no tardó ni 12 horas en publicar una nota titulada, Empresaria de bienes raíces en juicio por robar propiedad de ancianos. La noticia se regó como peste. Los comentarios no tardaron, antiguos clientes reclamando garantías, vecinos preguntando si el terreno que compraron estaba limpio, colegas diciendo que siempre sospecharon que algo no cuadraba. Yo solo observaba, sin responder, dejando que la ola la revolcara sin remedio. Ese mismo fin de semana, Camila, mi prima, la de la boda arruinada, la de las cejas levantadas cuando me negaron el micrófono, me escribió por WhatsApp. No usó saludos, no pidió disculpas, no reconoció una mierda. Solo me dijo, estás destruyendo a mi mamá. Espero que algún día pagues por esto. Y yo, con una calma que ni siquiera sabía que tenía, le respondí, tu mamá se destruyó sola. Yo solo apreté, play, punto. La bloqueé de inmediato. No iba a permitir que esa niña rica, criada en mentiras y rodeada de gente que la aplaudía por existir, viniera ahora a culparme de lo que su madre cocinó con años de trampa y codicia. Los días siguientes fueron un desfile de miserias, el banco le cerró una de las líneas de crédito por riesgo legal inminente, una de las inmobiliarias que le refería clientes canceló su convenio por incompatibilidad ética. Y su esposo, el mismo que antes la paseaba como trofeo, desapareció de las redes, vendió su camioneta y se fue a vivir con una contadora de su empresa. Camila volvió a casa de su mamá, sin poder pagar la renta del apartamento en DX que compartía con su recién estrenado esposo. Lo último que supe de ella fue que estaba buscando trabajo de lo que fuera en Craigslist. Yo, por mi parte, no celebré con champaña ni lo presumí. No me hacía falta. Mi celebración era silenciosa, íntima, meticulosa. Cada vez que veía su nombre en una noticia, cada vez que me enteraba de otra cuenta bloqueada, de otro cliente perdido, de otra llamada que no le contestaban, sentía que por fin la balanza se estaba moviendo. Que por primera vez en mucho tiempo, la verdad no solo tenía voz, sino también dientes. Y aún faltaban piezas por caer. Aún faltaba que el juez dictara sentencia definitiva. Aún faltaba que el rancho regresara legalmente a nuestras manos. Y yo no pensaba detenerme hasta que eso pasara. Porque si algo había aprendido en todo este proceso, es que no basta con verlos caer. Hay que asegurarse de que cuando toquen fondo, lo hagan sin posibilidad de volver a pararse con las mismas mentiras de siempre. Y a Marisol,
Le quedaban muy pocas excusas por inventar. Actualización 4. Pasó poco más de un año desde que comencé todo esto. Un año exacto desde que me negaron el micrófono en esa boda de circo con flores falsas y promesas rotas, y desde que decidí que mi venganza no iba a ser un simple grito de rabia sino una demolición lenta, metódica. Sin pausas. A esa altura, el nombre Marisol ya no abría puertas ni inspiraba respeto, sino que provocaba silencio incómodo o miradas torcidas. En los círculos donde antes ella se movía con soltura, eventos de caridad, ferias de bienes raíces, comités de vecindario, su presencia había sido reducida a un susurro cargado de vergüenza. Ya nadie quería tomarse fotos con ella. Ya no recibía invitaciones ni la citaban en artículos locales como ejemplo de emprendimiento hispano. Su nombre había sido completamente borrado de los folletos de la Cámara de Comercio de Houston. La misma mujer que se burlaba de mi madre por trabajar limpiando oficinas, ahora vendía bisutería reciclada por Facebook Marketplace bajo un perfil sin apellido. Pero no era solo la reputación lo que había perdido. Para entonces, el juicio civil había concluido con una resolución clara: Marisol debía restituir a la sucesión familiar el valor total del terreno original, incluyendo los lotes vendidos y las porciones hipotecadas de manera fraudulenta. El monto estimado por el juez superaba los $200,000, sin contar los intereses acumulados y las penalidades por obstrucción de justicia. La cifra no solo la superaba, la aplastaba. Su abogado intentó negociar plazos, cuotas, acuerdos de pago, pero el fiscal fue tajante: quien falsifica documentos legales y se burla de la ley durante años no merece consideraciones especiales. A partir de ese fallo, se ordenó la liquidación de los bienes que aún permanecían a su nombre, incluidas 2 casas que había comprado a nombre de su empresa fachada y un lote comercial que usaba como estacionamiento privado. Todo eso pasó directamente al control del tribunal, y con cada venta supervisada, el dinero iba directo a una cuenta de restitución que más tarde sería dividida según los porcentajes heredados. Yo no gané millones con eso. Ni me hice rico, ni me mudé a una mansión, ni salí corriendo a comprar un carro deportivo como seguramente ella habría hecho en mi lugar. Lo que hice fue recuperar la parte del rancho que mi abuelo me había prometido desde que era niño: la entrada principal, con la verja oxidada, el árbol de nogal y la vieja banca donde él se sentaba a mirar el atardecer. Cuando supe que ese pedazo de tierra volvía legalmente a mí, sentí algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. No era propiedad, era dignidad. Era memoria restaurada. Era como si mi abuelo, desde donde sea que estuviera, me estuviera diciendo: ya era hora, cabrón. No me detuve ahí. A través de un conocido, logré contactar a una pequeña empresa local que buscaba terrenos amplios para instalar paneles solares. Les ofrecí el espacio, negociamos términos, firmamos un contrato de arrendamiento a 20 años con incrementos anuales de pago, y con eso aseguré ingresos estables que no dependían de nadie más. El terreno volvió a producir, pero no maíz ni pasto, sino luz. Energía. Futuro. Mientras tanto, la vieja oficina de Marisol, ese espacio donde ella se tomaba fotos con sus trofeos falsos y atendía a los clientes exclusivos, se había convertido en un local abandonado con ventanas rotas. Un letrero descolorido de forlís y grafitis en la parte trasera que decían cosas como ladrona y mentirosa. A veces pasaba por ahí, bajaba el vidrio del carro, y me quedaba un minuto mirando. No decía nada. No necesitaba decir nada. El silencio era suficiente. Camila, por su lado, seguía dando tumbos. Perdió el apartamento, perdió la camioneta que le habían regalado de bodas, y terminó aceptando un trabajo como cajera en una cadena de supermercados en Pasadena. Algunos dirán que eso no es castigo, que es vida real, pero para alguien que creció creyéndose princesa, eso fue un exilio. Ella me escribió una vez más, meses después del fallo judicial, intentando excusarse con frases como: yo no sabía nada, yo solo soy la hija y mi mamá nunca me dijo lo que hacía. Pero yo recordaba perfectamente cómo se reía cuando mi madre llegaba con las manos rojas de tanto tallar, cómo hacía comentarios pasivo-agresivos sobre nuestra ropa, nuestra manera de hablar, nuestro estilo de vida. No era inocente. Solo era cómplice silenciosa. Así que no le respondí.
Ignoré el mensaje, lo eliminé y seguí con mi día. El tiempo se encargará de enseñarle lo que yo ya aprendí, que uno paga caro por mirar hacia otro lado mientras se cometen injusticias. En cuanto a Marisol, lo último que supe fue que había abandonado la ciudad. Algunos decían que se había ido a vivir con una hermana lejana en Arizona. Otros que se metió a trabajar como vendedora telefónica en una empresa de seguros. No sé si sea cierto. Tampoco me importa. Lo que sé es que aquí, en el lugar donde ella se creía invencible, ya no queda ni rastro de su reinado. La gente habla de ella como se habla de una tormenta que pasó, con fastidio, con algo de miedo, pero también con la certeza de que ya no volverá con la misma fuerza. Su caída fue pública, su vergüenza documentada, y su apellido, que antes usaba como escudo, ahora es solo una nota al pie en los registros judiciales del condado. Yo no me considero un héroe. No hice esto por gloria ni por fama. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo. Porque nadie más lo iba a hacer. Porque si dejaba pasar esa mierda, si aceptaba quedarme callado como querían, si fingía que todo estaba bien por el bien de la unidad familiar, entonces ellos habrían ganado. Y no. No podían ganar. No después de lo que le hicieron a mis abuelos. No después de cómo trataron a mi madre. No después de cómo me señalaron por años como el primo sin futuro. Ahora que todo está en su lugar, ahora que el rancho florece otra vez y la mierda se limpió, puedo decir sin temblar que lo logré. Y lo logré sin gritar, sin insultar, sin levantar la voz en cada reunión. Lo logré haciendo exactamente lo que me enseñaron, siendo paciente, siendo terco, y sobre todo, siendo justo. Aunque doliera. Aunque me quedara solo. Aunque me llamaran loco. Porque al final, lo que importa no es lo que dicen de ti en las bodas. Lo que importa es quién tiene la última palabra cuando todos los demás ya se callaron. Actualización final. Pasaron 2 años y medio desde que todo comenzó. Desde aquella noche en la que me senté en una mesa pegada al baño mientras la familia brindaba por el nuevo comienzo de Camila. Mientras me negaban el micrófono con una sonrisa altanera y me decían que solo hablaban los exitosos. 2 años y medio desde que proyecté en esa pantalla un video que partió a la familia en dos, que arrancó la máscara de perfección con la que mi tía se cubría el cinismo. Y que marcó el principio del fin de su reinado hecho de favores, chantajes y mentiras. Lo que pasó después fue una cadena de efectos que ni yo imaginaba que iban a durar tanto ni a llegar tan lejos. Pero lo mejor de todo es que, a estas alturas, ya no soy el que carga la rabia. Esa le pertenece a ellos. Cuando Marisol incumplió por tercera vez los pagos ordenados por el tribunal, y después de que se detectaran 2 movimientos sospechosos en cuentas bancarias que había abierto en nombre de una tercera persona, probablemente para intentar desviar parte del dinero congelado, el juez no tuvo más contemplaciones. Durante la audiencia final, que fue breve y seca como una sentencia sin emoción, dictó prisión efectiva por desacato reiterado a una resolución judicial. No fueron 10 años, tampoco fue una cadena perpetua. Pero sí fue el equivalente a arrancarle la última gota de dignidad, 2 años y medio en un centro correccional estatal, sin privilegios, sin visitas privadas, sin posibilidad de conmutar la pena. Lo supe una mañana de jueves, cuando el abogado me mandó un correo con el escaneo de la resolución y la frase, a partir de hoy, oficialmente no tiene cómo escapar. La cita para presenciar la lectura de la sentencia fue opcional, pero fui. No porque necesitara verla humillada, sino porque quería cerrar el ciclo. Me senté en la sala del tribunal sin levantar la vista, mientras ella entraba esposada, con un overol naranja que le borraba por completo esa imagen altiva que usaba como escudo. Nadie la acompañaba. Ninguno de sus hijos, ningún primo, ningún amigo, ni siquiera su exmarido. Estaba sola. Completamente sola. Y ahí, en esa sala fría donde ya no servían café y donde los aplausos falsos de la familia no tenían cabida, escuchó la decisión final de un juez que nunca la soportó y que ya no tenía paciencia para más excusas. Cuando intentó hablar, porque claro, siempre tenía algo que decir, el juez la interrumpió con una frase que no voy a olvidar: la señora Marisol tuvo años para hablar. Hoy solo debe escuchar.
Salí de ahí sin decir nada, caminé hasta el estacionamiento y me senté en mi carro por varios minutos. No lloré, no reí, no grité. Me quedé en silencio, mirando el retrovisor como si de alguna forma eso me ayudara a comprender la magnitud de lo que había pasado. No solo había conseguido justicia para mis abuelos, no solo había expuesto la verdad, sino que había enterrado una narrativa que nos había perseguido por generaciones. Porque esa era la raíz de todo, que nos hicieran creer que hay personas que nacen para mandar y otras para obedecer, y que uno debía agradecer por cualquier migaja que cayera de la mesa de los exitosos. Ese era el cáncer. Y por primera vez en mi vida, sentí que lo habíamos extirpado. Días después de la sentencia, me contactaron de una emisora de radio local. Querían que contara la historia, que hablara sobre cómo descubrí el fraude, cómo armé el caso, cómo enfrenté a mi familia. Me ofrecieron incluso la posibilidad de convertirlo en una serie de reportajes, entrevistas, quizás un documental. Lo pensé. Por un momento, lo pensé en serio. Pero al final, rechacé todo. No por miedo, no por vergüenza, sino porque mi historia ya no me pertenece a nadie más. No necesito que la empaquen en un guión para que otros la consuman. Ya hice lo que tenía que hacer. Y eso basta. Prefiero 1000 veces quedarme con el recuerdo de la finca en silencio, del sol rebotando sobre los paneles solares, del terreno floreciendo con calma, que escuchar mi voz en la radio hablando de una mujer que ya no tiene lugar en esta historia. Hoy, la tierra que mis abuelos cuidaron con las manos agrietadas está en paz. Le arreglé la verja, pinté el viejo portón con el mismo verde que tenía cuando yo era niño, y reinstalé la banca frente al nogal. No por nostalgia, sino por respeto. Cada vez que voy, dejo el celular en el carro y me siento a mirar cómo cae la tarde. A veces llevo una cerveza, a veces un libro, a veces solo voy a escuchar. Ya no siento esa ansiedad que me acompañó tanto tiempo. Ya no tengo esa sensación de que debía probar algo. No le debo nada a nadie. La gente que me ignoró, que se burló, que se volteó cuando más lo necesitaba, ahora no tiene ni el valor de cruzarme la mirada cuando me ven en el supermercado o en alguna reunión lejana. Algunos fingen que no pasó nada. Otros intentan acercarse con torpeza, con excusas baratas o recuerdos inventados. Yo los dejo hablar, los escucho sin rabia, y después me voy. No necesito escupirles en la cara lo que ya saben en el fondo, que se tragaron su silencio, que eligieron el bando equivocado, y que ahora caminan sobre las ruinas que ellos ayudaron a sostener. La última vez que vi a Camila fue por casualidad, en una gasolinera de la 59. Iba con uniforme de cajera, sudando bajo el sol, con el maquillaje corrido y la mirada apagada. Me reconoció. Dudó un segundo si acercarse. No lo hizo. Solo me miró, bajó la cabeza, y se metió al carro. Yo no sentí lástima. Sentí justicia. Porque esa era la verdadera lección, no se trata de venganza vacía, se trata de mostrar que, al final, los actos tienen consecuencias. Que no puedes construir una vida sobre cimientos de mentiras y esperar que nunca se venga abajo. Que no puedes escupir hacia abajo sin que el viento algún día te lo devuelva en la cara. Ahora, cuando alguien menciona la palabra éxito en una conversación familiar, cuando alguien intenta sacar pecho hablando de títulos o logros, todos se cuidan. Todos recuerdan. Porque saben lo que pasó. Porque saben que el primo callado, el que se sentaba en la esquina, el que nunca tuvo carro nuevo ni trajes de gala, fue el que acabó con la mentira más grande de todas. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque alguien tenía que tener los huevos de decir basta. Y cuando me los negaron, cuando me dijeron que solo hablaban los exitosos, les respondí con hechos. Les respondí con pruebas. Les respondí con justicia. Y lo más hermoso de todo es que no tuvieron otra opción que escuchar. Porque al final, no grité. No rogué. No me arrodillé. Solo proyecté la verdad. Y ella, solita, hizo el resto.